Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a hablar de la inflación, que como ya sabéis está disparada. Y el otro día salía el dato de inflación, hace una semana aproximadamente, de Estados Unidos. Y como veis aquí, pues pulverizó una vez más los récords y ya está en niveles no vistos desde 1982. En concreto, el dato que se presentó fue el 7,9% interanual. Y bueno, aunque este dato de inflación sí que era en línea con las expectativas de los economistas, el IPC subyacente, que excluye los activos más volátiles, fue más alto de lo estimado, fue del 6,4%, como veis aquí, frente al 5,9% que se estimaba. Entonces, bueno, pues creo que no os descubro nada nuevo al deciros que la inflación está descontroladísima. Y bueno, ya que es un poco el tema de moda que hay últimamente, pues se me ha ocurrido hacer un vídeo explicando o mostrándoos cómo ha afectado la inflación a la bolsa. Siempre nos han dicho que la bolsa es un buen sitio para protegernos a largo plazo contra la inflación, ¿no? Y esto es porque históricamente la bolsa, o al menos los índices americanos, como pueden ser el S&P 500, pues han crecido a ritmos superiores a lo que se revalorizaba la vida, ¿no? Esto creo que es un hecho que todos conocemos. Aquí os pongo que desde 1957 el retorno del S&P 500 ha sido pues en torno al 8,5%, varía un poco esta rentabilidad según el periodo que cojamos, pero bastante por encima de lo que viene siendo la inflación media que a lo mejor hemos podido tener y que en diferentes periodos ha sido pues en torno al 2-3% de media. De hecho, en torno al 2% es el objetivo que tienen los bancos centrales de mantener la inflación. Entonces, bueno, pues claramente sí que la bolsa ha conseguido batir a la inflación. También otros activos, como puede ser la vivienda. Bueno, ya que os he puesto una pequeña reflexión a la que podríamos llegar, que a lo mejor muchos de vosotros estáis pensando, porque es algo que yo he leído por ahí alguna vez. Bueno, la inflación es el aumento generalizado de los precios de los bienes y los servicios, ¿no? Y a su vez, estos bienes y servicios pues son vendidos por las empresas. Entonces, pues una persona podría llegar a pensar que si esos bienes y servicios incrementan de precio y las empresas venden esos bienes y servicios, pues al final van a terminar ganando más dinero, ¿no? Las empresas. Si lo que antes vendías por 15 ahora lo vendes por 20, pues tus ingresos y tus beneficios incrementarían, ¿no? Bueno, todo esto suena muy bien, pero no es tan así como os lo estoy contando, ¿vale? Lógicamente, el precio de los bienes, el incremento del precio, pues puede llegar a afectar o afecta a la demanda de esos mismos bienes, ¿no? Y bueno, aquí como os pongo, pues no todas las empresas son iguales y no todas tienen esa capacidad de repercutir ese incremento de precios, o al menos no de repercutirlo o sin que sus ventas o beneficios se vean afectados. Hay empresas que sí que pueden, y luego os voy a poner algunos ejemplos, pero hay otro tipo de empresas que no podrán repercutir ese incremento de precios, o al menos en el corto o medio plazo, sin que su demanda se vea afectada. Y eso hará pues que se compriman sus márgenes de beneficios, por ejemplo. A lo mejor hay empresas, por poneros un ejemplo, industriales en la actualidad, que se están viendo muy afectadas por el incremento de los costes de la energía y no pueden repercutir todo ese incremento de costes a sus clientes, por lo que su margen de beneficios se comprime. Y este es uno de los motivos por los que si veis muchas empresas de este sector, como por ejemplo Vidrala, pues se están viendo muy afectadas, porque probablemente a corto y medio plazo sí que van a tener un impacto y una compresión de márgenes. A largo plazo, bueno, estará por ver. Bueno, y como aquí os pongo, hay otro tipo de empresas, que pueden ser de diferentes sectores, que sí que tienen esa capacidad de transmitir ese incremento de precios y que los clientes lo sigan pagando, ya sea porque no les queda otra, porque ofrecen un tipo de software crítico, que es que las empresas lo tienen que contratar sí o sí para seguir funcionando. Podría ser el caso de Microsoft o de otras empresas de software que están completamente integradas, ¿vale?, en las empresas y van a tener que seguir pagándolo para continuar con su actividad. Y podrían ser también otro tipo de empresas que sí que pueden repercutir estos incrementos de precios, empresas en las que la demanda es muchísimo más alta que la oferta. Y aquí me vienen a la cabeza, pues por ejemplo, marcas de lujo como podría ser Ferrari. Ferrari puede incrementar los precios de un año a otro porque la demanda es muchísimo más alta que la oferta. Y de hecho, tú si te quieres comprar un Ferrari, por ejemplo, pues vas a tener que estar en una lista de espera durante muchísimo tiempo. No es como comprarte un Volkswagen, que a lo mejor tú haces el pedido del coche
Y si no es muy exclusivo, lo tienes en 3 semanas en el concesionario. Y si es un poco más exclusivo, pues igual te tarda unos meses. Pero si tú te pides un Ferrari, vas a tener que estar muchísimo tiempo esperando. Y esto es propio pues de marcas de lujo. También otro tipo de marcas que a lo mejor hacen bolsos muy caros de lujo, ¿vale? Incluso se da el caso de que en tipos de productos tan exclusivos, tú, en el momento en el que los adquieres, que vas a tener que esperar una larga temporada por ellos, podrías venderlos incluso por más dinero. Y esto se ve, pues, como os digo, en empresas en las que la demanda es muy superior a la oferta. Entonces, bueno, este tipo de empresas que tienen fuertes ventajas competitivas y una alta capacidad de fijación de precios, pues sí que pueden salir mejor paradas de un entorno de alta inflación o de inflación. O por lo menos mejor paradas que empresas sin estas ventajas competitivas y sin este poder de fijación de precios, o que presten estos servicios de software crítico, por poneros algún ejemplo. Bueno, ahora os he preparado un ejemplo con datos reales, cogiendo la bolsa de Argentina. Argentina ya sabéis que es un país que lleva bastantes años con una inflación bastante alta. En concreto en la tabla podéis ver la inflación desde el año 2010, como veis aquí, hasta el año 2021, ¿vale? El IPC por años. Estos datos los he cogido de Wikipedia, ¿vale? Supongo que serán correctos, ¿vale? Espero que no estén mal. Y bueno, aquí os he puesto a la derecha lo que costaría un producto en el que costaría un peso en el año 2009 y cómo se hubiera ido incrementando ese precio a lo largo de los años, ¿no? Pues por ejemplo veis que en el año 2010, por este incremento de la inflación, costaría 1,11 pesos, en el año 2011 1,21, ¿no? Bueno, y así he ido haciendo el interés compuesto hasta llegar al año 2021, en el que el precio se hubiera multiplicado por 18,59 veces, ¿vale? Cogiendo estos datos de IPC, que ya os he dicho que están extraídos de Wikipedia. Entonces, eso equivale a que la inflación ha crecido a una tasa del 30,43% anualizado, lo cual es una verdadera salvajada, como os podéis imaginar. Pero bueno, también os he traído aquí qué ha hecho la bolsa en ese periodo, ¿no? Para ver cómo se comporta el índice S&P Merval, como veis aquí. Bueno, y el S&P Merval, como veis aquí, pues se ha revalorizado bastante más, como vamos a ver ahora. Bueno, aquí os he apuntado que en el año 2010, este índice de Argentina, el Merval, estaba cotizando en enero del año 2010, ¿vale? Sobre 2.329 puntos. Y en el año 2021, a cierre de diciembre, lo cerró en 83.500 puntos. Esto quiere decir que en ese mismo periodo, en el que, si recordáis, la inflación o el precio según el IPC de Argentina se había multiplicado por unas 18 veces, pues esto quiere decir que la bolsa se ha multiplicado por 35,85, que es pues prácticamente el doble. Y si recordáis, antes os había dicho que la inflación había crecido a una tasa de interés compuesto del 30% aproximadamente, y la bolsa ha crecido en este periodo un 38,46. Así que alguien que hubiera estado invertido en este índice, que he cogido como referencia, pues no solo hubiera mantenido su poder adquisitivo, sino que además hubiera ganado dinero, ¿vale? Hay una rentabilidad real. Hay un 8% anual compuesto más de revalorización que lo que sube la vida. Entonces, bueno, pues cogiendo este ejemplo, sí que podemos decir que en el caso del Merval, en los 10 o 11 últimos años, sí que nos habría protegido de la inflación. Entonces, pues como os comentaba, la diferencia es de un 8% anualizado, ¿vale? Por eso os comentaba que sí que se habría ganado dinero en términos reales. También os he hecho los mismos cálculos, pero cogiendo el IPC desde el año 2002, ¿vale? O sea, hemos cogido un periodo de 19 años, en el que, como veis, fijaros que fue del 40% en ese año la inflación, lo cual es una barbaridad. ¿Y por qué no he cogido desde años anteriores? Pues porque en el año anterior el IPC fue negativo, es decir, que los precios no se incrementaron con inflación, sino que hubo deflación y disminuyeron. Y aquí veis que en este periodo más grande de tiempo, pues el IPC o los precios en general, atendiendo al IPC, se habrían multiplicado por algo más de 44 veces. Eso es un 22,11% de crecimiento, y veis que la bolsa en ese mismo periodo, pues podéis hacer los cálculos, ¿vale? Creció al 34%. Entonces en este periodo también podemos extraer la misma conclusión de que la bolsa, en este caso, te protegió contra la inflación y te hizo ganar dinero real. Os traigo también este estudio
que va desde el año 1871 hasta el año 2020, en el que podemos ver que en periodos muy largos de tiempo, de muchos años, es muy difícil, y aquí podéis ver la probabilidad que hay de perder dinero invirtiendo en bolsa. En concreto este estudio está hecho con el SP500, y veis cómo en periodos de más de 10 años, bueno, en 10 años todavía la probabilidad de que perdamos dinero es del 11,5%, según este estudio. Pero veis como en periodos de 20 años o superiores, la probabilidad, cogiendo datos históricos, ha sido del 0,1%. Sí que es cierto que son periodos muy grandes de tiempo, ¿vale? Aquí estamos hablando de 20 años, como veis en la imagen. También tener en cuenta que en ese periodo tan largo de esos 20 años, pues pueden pasar muchas cosas. Incluso la bolsa puede estar plana durante 10 años o 15 años. O sea, que es que no es que suba todos los años un X% la bolsa, como ya sabéis, sino que puede haber periodos intermedios muy duros. Pero invirtiendo a largo plazo es difícil perder dinero. Y aquí veis que esto está ajustado también por inflación, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que podemos decir que la bolsa históricamente sí que ha protegido contra la inflación. Aunque para eso ya veis que tenemos que coger periodos bastante largos de tiempo, de 20 años. Y bueno, antes de finalizar el vídeo, también quiero compartir con vosotros otro escenario que se está hablando bastante de él últimamente, que es esta inflación. Ya habréis leído mucho por Twitter y habréis visto muchos vídeos de YouTube que hablan de esto. Y la estanflación es un escenario muy peligroso, en el que la inflación sigue creciendo bastante fuerte, pero la economía se va desacelerando o está desacelerada. Entonces, pues no es la situación idónea, ¿vale? Ni para los mercados financieros ni para otro tipo de activos. Y aquí, como veis, cuando hay esta inflación, la renta variable estadounidense, como veis aquí, no lo ha hecho bien y de media ha dado un rendimiento del menos 1,5% anual. En periodos de esta inflación, como veis, la renta fija tampoco lo hace bien. Letras del Tesoro y bonos del Tesoro de Estados Unidos, veis que da un rendimiento bastante pobre. Sí que lo hace mejor que la bolsa, porque por lo menos es un rendimiento positivo, pero es muy bajo. Y veis que lo que sí que lo hace bien en este periodo son las materias primas, que si os dais cuenta es lo que está haciéndolo bien ahora, y el oro. El oro lo hace extraordinariamente bien, dando una rentabilidad del 22%. Entonces, bueno, no es descartable que estemos yendo hacia un escenario de esta inflación, y esto podría ser pues bastante negativo para la bolsa. También veis aquí que fondos inmobiliarios, pues bueno, no lo hacen mal, la verdad, dan un 6,5% según este estudio, ¿vale? Que en concreto yo lo he cogido del Economista, y aquí tenéis la fuente, ¿vale? De donde lo han cogido ellos. Pero dan un rendimiento del 6,5%, que es mejor que la bolsa, pero tampoco es un rendimiento excepcional, como puede hacerlo en otras situaciones económicas, ¿vale? Entonces, bueno, no sé qué pensáis vosotros, si nos estamos yendo hacia un escenario de esta inflación. Esto podría ser bastante malo, ¿vale? Para la bolsa. Como veis aquí, los retornos no han sido muy buenos cuando hemos tenido esta inflación. Yo pienso que es una posibilidad. Ya sabéis que en bolsa no hay que descartar ningún escenario. Y nada más, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que si os ha gustado podéis dejar un me gusta para apoyarme y suscribiros al canal si todavía no lo estáis, y podéis dejarme vuestra opinión, a ver qué pensáis vosotros, en la caja de comentarios. Un saludo y hasta la próxima.